Bienvenidos a Electrotecnia. Tenemos tres resistencias en paralelo, nos dice el ejercicio, que son de 9 ohmios, tenemos 18 ohmios y 30 ohmios. Se conectan a una fuente de ¿cuánto? Me dice 90 voltios. Conectamos acá y sé que tengo 90 voltios. Tenemos ahí el ejercicio planteado, obviamente aquí va la conexión, ¿no? ¿Qué me pide? Bueno, hallar la resistencia total, sería la R total, la corriente total y las corrientes en cada resistencia. Adicional, la potencia que consume cada resistencia. Y aprovechemos, hallemos la potencia total, que es simplemente la suma de estas tres potencias. Porque recuerde que para hallar energía, usted multiplica la potencia total por el tiempo. Igual dejo ahí la fórmula, ¿no? Ahora sí tenemos, creo, todos los datos. Pasemos a quitar la diapositiva. Veamos, lo primero que voy a hacer en este problema es hallar la R total. Recordemos que la R total es igual al paralelo entre estas tres resistencias. ¿Y qué me decía la fórmula? Que era igual a 1 que divide a 1 para 9, más 1 sobre 18, más 1 sobre 30. Ahí tenemos la fórmula del paralelo para sacar la R total. ¿A cuánto equivale esa resistencia total del paralelo? Y voy a redibujarlo, obviamente. Me va a quedar una fuente de 90 voltios con una sola resistencia total del paralelo, RT. ¿Y cuánto vale esta resistencia total? Nos da una resistencia total que vale 5 ohmios, al resolver obviamente por medio del paralelo. Y una vez que tenemos, aquí ponemos el dato, 5 ohmios, la resistencia total, recordemos la ley de Ohm. Corriente es el voltaje sobre resistencia. Ya tengo el voltaje de la fuente, 90 voltios, dividido para la resistencia total, 5 ohmios. ¿Cuánto vale esta corriente total? Esta sería ya mi corriente total porque es la corriente que entrega la fuente. 1.8. Perfecto, me dan 1.8 amperios. 1.8. Y ahora me pide la corriente en cada resistencia. Ahí viene nuevamente la misma ley de Ohm. Pero ahora, ¿qué digo? Bueno, ya tengo la corriente total, pero ahora quiero la corriente en cada una de las resistencias. ¿Cómo la hallo? Bueno, si ya tengo el voltaje y sé que es el mismo por ser un paralelo y tengo las resistencias, puedo decir que I1, la corriente I1 va a ser esta de aquí, I2 va a ser esta de acá, e I3 esta de aquí. Entonces, I1 es igual al voltaje, que es el paralelo, 90 voltios, dividido para la resistencia de 9 ohmios. En este caso, 90 dividido para 9. Ahí tenemos I1. I2 es igual a voltaje sobre resistencia. Como es un paralelo, nuevamente el voltaje es 90, porque el voltaje en paralelo es el mismo, dividido para la R de 18 ohmios, o sea, la resistencia de 18 ohmios. Sería 90 dividido para 18. ¿A cuánto será? I2. E I3 es igual por ley de Ohm a voltaje sobre resistencia. Voltaje es el mismo, 90 voltios dividido para la resistencia, en este caso 30 ohmios. ¿A cuánto equivale? I3. Ahí tenemos I1, I2 e I3. Tenemos 10 amperios en I1. Corrijamos esta parte. Aquí me dicen 1.8, pero es aquí 18. Dividamos nuevamente 90 para 5. ¿Por qué me detengo a corregir esto? Porque si aquí ya tengo 10 amperios, por ley de corrientes, no da, no funciona. Si entran 1.8, ¿cómo voy a tener 10 acá? No se puede. Entonces, ahora sí, 90 para 5 es 18. Me decían 1.8. Corrijamos ese valor. Aquí entran 18 amperios. Ya sé que en I1 hay 10. ¿Cuánto faltan de repartirse? Bueno, faltan 8 amperios. ¿Cuánto vale I2 y cuánto vale I3? Me dicen que I2 vale 5
amperios. ¿Y cuánto vale I3? Obviamente tenemos aquí los 3 amperios. Y ahí sí, efectivamente, si tenemos 18 amperios que entran, se divide para 10, 5 y 3. Y efectivamente la suma de estos 3 me da 18 amperios. Esto es la ley de corriente de Kirchhoff. Entran 18 y salen 10, 5 y 3 amperios. Ahí tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff. Se cumple. De entrada, al sacar I1, me di cuenta que este primer resultado que me dieron no coincide, porque teníamos 1.8. Ahí se nos fue de más ese punto decimal. Tenemos ya las 3 corrientes del sistema. Ahora nos pide, analice la potencia en cada resistencia. Borro por aquí abajo y vamos a hacerlo en esta zona. ¿Cómo hallo las potencias en cada una de las resistencias? Pues simplemente digo que potencia en la resistencia de 9 va a ser igual a I cuadrado por R. ¿Cuál es la corriente? Bueno, la corriente I1, que vale 10, sería 10 al cuadrado por R. ¿Cuál es la resistencia? 9 ohmios. Ahí tenemos la primera potencia. Luego, potencia en la resistencia de 18, la misma fórmula, I cuadrado por R. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia de 18? Es I2. Entonces tenemos que I2 vale 5. Sería 5 al cuadrado por la resistencia, que vale 18 ohmios. Y la tercera potencia en la resistencia de 30, I cuadrado R. Corriente en la resistencia de 30 es I3, que vale 3 amperios. 3 al cuadrado por la resistencia, que vale 30. ¿Cuánto serán cada una de esas potencias? Aquí es la ley de Ohm, teníamos 90, es voltaje. Voltaje vale 90 porque es un paralelo. Y la resistencia de 9 vale 9. Ley de Ohm, V sobre R. Pero ojo, lógicamente ley de Ohm aplicado a cada una de las resistencias para poder hallar cada una de las corrientes. Eso es lo que tenemos ahí. Por eso luego el 90 se mantiene porque el voltaje, el paralelo es el mismo. Y lo que sí cambia son las resistencias. Y obviamente tenemos corrientes distintas. Me dan el dato que tenemos por aquí abajo. Tenemos 900 vatios. Tenemos 450 vatios y tenemos 270 vatios, o al revés. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, me confirman que tenemos 270 al final. Entonces tenemos la potencia en cada resistencia. Y si quiero la potencia total, es simplemente la suma de cada una de estas potencias. 900 más 450 más 270. Esa sería la potencia total. ¿Cuánto nos da la potencia total en el sistema? Excelente, nos dicen 1620 vatios. Sería la potencia total de todo el sistema. Y si me piden energía y me dan un tiempo, ahora sí, con la potencia total, yo puedo multiplicar esta potencia por el tiempo. Obviamente, siempre teniendo en consideración que debemos de llevar las unidades a kilovatios por hora para tener o manejar unidades de mejor manera. Ahí tenemos el problema número 1. Pasamos a la diapositiva y ahora sí pasamos al siguiente problema, que es un circuito muy parecido al taller que quedó como trabajo autónomo. Ahí tenemos un circuito de 3 resistencias y una fuente. Vamos a pasar rápidamente a la pizarra y vamos a anotar, o en este caso a dibujar el sistema. Tenemos una fuente de voltaje que vale 200 voltios conectado a un paralelo de resistencias. Y tenemos por la parte superior 8 ohmios y por la parte inferior 24 ohmios. Esto se conecta a su vez en serie con una resistencia de 4 ohmios. Y ahí tenemos el ejercicio. ¿Qué nos pide hallar? Primero, resistencia total del sistema, corriente total
del sistema. Y voltaje AB, ¿dónde está el punto A? Está por aquí el punto A. Y el punto B se encuentra acá. Y luego el voltaje BC. El punto B está en el centro y el punto C se encuentra de este lado. Y luego las corrientes I1 e I2. ¿Dónde se encuentran esas corrientes? Son las corrientes del paralelo. Cada una de las corrientes. Ahí tenemos I1 e I2. Quitamos la diapositiva y empezamos. En este caso, primero voy a trabajar, obviamente, la R total. Pero para esto me doy cuenta que primero voy a trabajar este paralelo. No se olvide lo que en su momento le dije. Usted cuando resuelve un paralelo, luego le queda una serie y luego le queda un paralelo. Y si el problema sigue, luego le queda una serie. Esta es la forma en la cual de forma mecánica se da este ejercicio. Si no se da así es porque algo no está haciendo bien. Entonces primero resuelvo el paralelo y voy a llamarle RA a ese paralelo. Entre 8 paralelo con 24. Este es el símbolo para denotar o representar el paralelo. O anoto la fórmula. RA es 1 que divide a 1 sobre 8 más 1 sobre 24. ¿Cuánto vale RA? En este caso me da, perfecto, 6 ohmios, excelente. Voy a redibujar el sistema. Voy a redibujarlo con esta RA. La resistencia de 4 queda igualita, la fuente queda igual, y ahora aquí aparece mi RA. Y observe, efectivamente, al trabajar el paralelo, ahora me queda una serie. Y aquí ya puedo resolver y me va a quedar mi fuente con la resistencia total. ¿Y a qué es igual mi resistencia total? La serie entre los 4 ohmios y la resistencia RA. RA vale 6 ohmios. La R total, ¿cuánto vale? 6 más 4, 10 ohmios. Entonces tenemos ya el valor de la resistencia. Tenemos el valor del voltaje de la fuente. ¿Qué podemos hallar? Por ley de Ohm. Recuerde, corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por ende, ya tengo el voltaje de la fuente, 200 voltios. La R total, 10 ohmios. ¿Cuánto vale la corriente total del sistema? Vamos a hallar en este momento la corriente total del sistema. Ya tenemos la R total, anoto los datos en la tabla. Me dan el dato 20 amperios. Excelente, ya tenemos dos datos. Perfecto. Ahora, importante, ¿por qué yo redibujé el circuito? Observe lo que va a pasar. Voy a regresar sobre mis pasos. Esta R total, ¿de dónde salió? Salió en circuito serie. Y aquí importante, si usted regresa a un circuito serie, usted se lleva como dato la corriente en amperios. O en este caso, el dato que nos den, el múltiplo. Si yo regreso a un paralelo, yo me llevo el voltaje. Eso lo vamos a ver aquí arriba. Importante tener esto en mente. Si yo regreso a una serie, me llevo como dato la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La corriente, 20 amperios, que pasa por esta resistencia, va a ser la misma que pase por estas dos resistencias. Aquí tenemos entonces 20 amperios. ¿Por qué es la misma? Porque es un circuito serie. Entonces, si ya tengo, analice por ley de Ohm, corriente y resistencia, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar voltaje. Yo digo aquí, el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, aquí hay que despejar, voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje en la resistencia de 4 ohmios, ¿a qué es igual? A la corriente multiplicado por la resistencia de 4 ohmios. En este caso, los 20 amperios por los 4 ohmios. ¿A cuánto equivale este voltaje en la resistencia de 4 ohmios? 80 voltios. ¿Y cómo hallo el voltaje en la resistencia RA? Bueno, voltaje en A es igual a la corriente por RA. La corriente vale 20 amperios, es la misma porque es un circuito serie, y RA vale 6 ohmios. Está el dato en pantalla. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia RA?
Voy a poner aquí mejor voltaje en RA, por si acaso nos confundamos con el punto A del ejercicio. Voltaje en RA. ¿Cuánto vale ese voltaje? 120. Perfecto, me dan el dato 120 voltios. Ahí tenemos. Algo que me doy cuenta de entrada. ¿Cuánto vale la fuente? La fuente vale 200 voltios. Se está dividiendo 80 voltios en esta resistencia y 120 voltios en esta resistencia. Se cumple que el voltaje se está dividiendo entre las dos resistencias. Ahora, sigamos un poco más atrás. Esta resistencia RA, ¿de dónde viene? Observe, viene de un paralelo. ¿Qué dato me voy a llevar? Me llevo el voltaje. ¿Qué voltaje? Obviamente el voltaje de RA, 120 voltios. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje en esta resistencia de 8 y el voltaje en esta resistencia de 24 es 120 voltios. ¿Y para qué me sirve? Vamos a anotarlo aquí. Estos 120 voltios. Si ya tengo, vamos a ponerlo a la derecha, si ya tengo en la ley de Ohm voltaje y resistencia, ¿qué puedo hallar? Si ya tengo voltaje y resistencia, puedo hallar corriente. Y ahí voy a hallar la corriente I1 y corriente I2. ¿Cómo? Corriente I1 es el voltaje de 120 dividido para la resistencia de 8 ohmios. Y la corriente, vamos a ponerla aquí abajito, I2 va a ser igual al mismo voltaje, porque es un paralelo, 120, dividido para la resistencia ahora de 24 ohmios. ¿A cuánto equivalen estas dos corrientes? I1 e I2. I1 me pasan el dato 15 amperios. ¿Cuánto vale I2? 5 amperios, perfecto. Analicemos estas dos corrientes que acabamos de hallar. ¿Cuál era la corriente que entraba a este nodo? ¿Se acuerda? Era la corriente total, 20 amperios. Y resulta que coincide que se divide 15 para una resistencia y 5 para la otra. Efectivamente, 15 más 5, 20 amperios. Observe cómo hemos confirmado tanto la ley de voltaje de Kirchhoff como la ley de corriente de Kirchhoff. Primero hallando los voltajes con respecto a la fuente y luego hallando las corrientes con respecto a la corriente total. Hemos comprobado que efectivamente se cumple aquí que estos 15 amperios y estos 5 amperios nos dan los 20 amperios de la corriente total. Ya tenemos todos los datos. Ahora viene el detalle. ¿Cuál es el voltaje AB y el voltaje BC? Vamos a abrir por acá a la derecha un espacio. Analicemos. El voltaje AB resulta que es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Coincide. ¿Y cuál es ese voltaje? Ya lo hallamos en el problema. Está aquí. Observe. 80 voltios. ¿Y cuál es el voltaje BC? Resulta que es el voltaje en el paralelo, que era el voltaje de RA, que también ya lo hallamos. ¿Y cuál era ese voltaje? Está aquí al lado. 120 voltios. Observe cómo esos datos ya los tenía en el sistema, pero no los había analizado en función de AB y BC. Pero analice, AB es el voltaje en la resistencia y BC es el voltaje en RA. Coincide los datos. Entonces tenemos 80 voltios y 120 voltios. Analice gráficamente. AB es el voltaje en la resistencia de 4 y BC es el voltaje del paralelo. Y aquí lo puse, 120. Ahí tenemos el problema resuelto. Vamos a pasar a realizar la simulación. Las corrientes las anotamos antes de pasar. Recordemos, 15 amperios y 5 amperios. Para dejar la tabla completa, ¿no? Ahí tenemos los datos. Pasamos a la simulación y ahora comienzo a armar el sistema. Tengo primero que sacar una fuente continua, está por acá abajo. Voy a girarla de esa forma. El valor eran 200 voltios, no se olvide, voltaje de la fuente. Y
de inmediato, si ya coloco una fuente, coloco el punto de tierra. No olvidarme de ese detalle. La tierra la coloco directo al negativo. Siempre importante para poder simular de manera correcta. Luego saco una resistencia que se va a conectar en serie con un paralelo de dos resistencias y procedo a cambiar valores. Esta resistencia me dice el problema que son 4 ohmios. Por acá arriba tenemos 8 ohmios y en la parte inferior tenemos 24 ohmios. Voy a separar un poquito más las resistencias para luego poder colocar los medidores. Conectamos, en este caso por acá. Vamos a conectar abierto para poder colocar los conectores y poder medir de manera correcta. Ahí el paralelo. Y tengo armado el sistema. Perfecto, está armado el circuito. Profe, el lado derecho está diferente. Bueno, es el paralelo. Puedo conectarlo de varias formas, pero al final es un paralelo. Ahora, ¿qué me pide? Bueno, la R total, eso usted lo puede simular, por ejemplo, en un software como el Tinkercad. Acá simular resistencia no lo puedo hacer, pero ya vimos cómo se halla. Ahora, la corriente total. Me voy a los medidores, saco un medidor de corriente y lo coloco en este punto. Ahí tengo la corriente total. Voy a ejecutar y efectivamente 20 amperios. Cuidado, se confunde y cree que aquí dice 20.000. Ahí dice 20 amperios. Luego, corriente en cada rama. Bueno, saco un medidor de corriente y observe que aquí hay un detalle. El medidor está apuntando hacia la derecha. Para girarlo, yo le doy clic al medidor y aquí me dice Fleet Current. Y la giro para poder apuntar en la dirección correcta. Saco otro medidor de corriente, lo vuelvo a girar. Y ahí tenemos las dos corrientes listas para medir. Vamos a darle play. Y efectivamente tenemos 15 amperios por la resistencia de 8 y 5 amperios por la resistencia de 24. ¿Qué más me pide? Los voltajes en los puntos. Vamos a sacar un medidor de voltaje. Importante, si aquí tengo el negativo de la fuente y coloco en esta forma, observe, voltaje positivo, saco el puntal negativo y lo coloco acá, mire lo que va a ocurrir. Me sale un voltaje menos 80 voltios. ¿Por qué menos? Obviamente porque tengo al revés los puntales. ¿Cómo soluciono esto? Teniendo en consideración que el positivo va a estar a la derecha. Entonces, ahora sí, tengo 80 voltios. Luego me pide también el voltaje en el punto B y C. Saco nuevamente un medidor de voltaje. Importante, si yo solo coloco un puntal, nada más, no voy a medir entre este punto y el punto central. Voy a medir entre este punto y tierra. Y yo no quiero medir todo este voltaje. Por eso tengo que darle clic al medidor y sacar el puntal negativo. Para decirle, mira, mide entre estos dos puntos. Nada más. Entonces, doy play y tenemos todos los datos que hemos hallado en nuestra resolución. Tenemos la corriente total, que son los 20 amperios. Tenemos 15 amperios por una rama, 5 amperios por otra rama, 120 voltios en esta resistencia, y como es paralelo, el voltaje abajo va a ser el mismo. Comprobemos, coloquemos otro medidor, no hay problema. Medimos voltaje en la resistencia de 24. Comprobemos, le damos play y efectivamente 120 voltios en las dos resistencias porque es un paralelo. Y voltaje en la resistencia de 4 ohmios, 80 voltios. Observe que cumplimos con los mismos datos que tenemos en la pizarra. 80 voltios, 120 voltios, 15 amperios y 5 amperios, con la corriente total de 20 amperios. Coinciden los resultados. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.